buenas a toda la gente, pastores, líderes, laburantes del reino de Dios. Bienvenidos a un nuevo episodio de Otra Perspectiva. Soy Horacio Alcaraz de Concordia, Argentina, y hoy vamos a meter el dedo en una llaga histórica que nos duele hasta el día de hoy. Vamos a hablar de la constantinización de la iglesia, lo que Lucas Magnin, un teólogo argentino de 40 años, llama sin vueltas la traición suprema. ¿Viste que a veces soñamos con que el Estado nos dé una mano, nos legitime, nos reconozca, que nos ponga la alfombra roja? Queremos que la fe cristiana sea la columna vertebral de nuestra nación. Bueno, esa es la tentación constantiniana. Hoy vamos a repasar cómo empezó este despropósito hace 1700 años atrás y por qué fue un negociado malísimo para el Evangelio y lo más importante, cómo se nos sigue colando por la ventana y ahora en el contexto de Argentina con el pastor Dante Gebel como presunto candidato a presidente. El tema de hoy, lo que nos va a costar el poder. Empecemos. Arranquemos por el contexto histórico. Para entender la traición, primero hay que ver qué se traicionó. ¿Cómo era la iglesia antes del emperador Constantino? Jesús, el Señor, no vino a armar un partido político, eso está claro. Él vino a anunciar el reino de Dios, que no es un escape místico ni una teología de la prosperidad. Era algo súper concreto, una nueva forma de vivir y una nueva forma de relacionarse. El Imperio Romano tenía al César, a quien le decían Señor e Hijo de Dios. Cuando los primeros cristianos decían que Jesús era el Señor y el Hijo de Dios, eso era un acto político y subversivo a más no poder, porque estaban disputando la hegemonía romana sobre las almas de todo el imperio. La eclesía, la iglesia primitiva, era entonces una comunidad alternativa dentro del imperio romano. Era una opción renovadora dentro del Estado, pero con dos condiciones. Era visible y era distinta de la sociedad que la rodeaba. No necesitaban el dinero ni ser legitimados por el Estado para poder hacer justicia, verdad y misericordia y vivir los principios del reino de Dios. Al revés, ellos eran proscritos y perseguidos. La fidelidad al Evangelio les costaba la vida. Ahora, contexto histórico número 2, el desembarco de Constantino. Y acá viene el punto de inflexión. Año 313 después de Cristo. Aparece en escena Flavio, Valerio, Aurelio, Constantino, el Grande. Después de siglos de persecución, este tipo promulga el famoso Edicto de Milán. ¿Qué hace? Quita la prohibición al cristianismo. Alegría total. Se acabó el Calvario. No solo les da libertad, sino que empieza el favoritismo hacia la iglesia. Unos años después, en el 325, Constantino convoca y dirige el famoso Concilio de Nicea y convierte las decisiones teológicas de la iglesia en leyes del imperio. El César metiéndose en las decisiones de la iglesia. Una absoluta locura, como un presidente predicando en un púlpito, por ejemplo. Esto se pone peor con Teodosio I. En el 380 después de Cristo, con el Edicto de Tesalónica, el cristianismo producto de Nicea se convierte en la religión oficial del Imperio Romano. Se formalizó el constantinismo sin Constantino, que ya había muerto. La relación carnal entre la iglesia y el imperio, entre la iglesia y el gobierno, se materializó en ese momento. ¿Cuál fue el resultado?
La iglesia, que antes perturbaba al poder, se convierte en la nueva hegemonía, en el nuevo poder dominante. El que antes era perseguido, ahora es el que empieza a perseguir. Y acá está la posta, como decimos en Argentina. Esta alianza nos salió carísima. ¿Cuáles fueron las consecuencias negativas de esta traición suprema? 3 puntos centrales. Primero, la iglesia perdió su naturaleza alternativa. Dejó de ser una voz profética y distinta para convertirse en una legitimadora del orden conservador del Estado. Se casó con el poder. El supuesto triunfo, entre comillas, del cristianismo en el poder fue, en realidad, su propia vergüenza. Segundo, se diluyó la comunidad cristiana. Cuando la fe se hace algo oficial, el evangelio se vuelve una cosa de nacimiento, de costumbre, de obligación. Porque si ahora todo el mundo es cristiano por decreto, o porque tiene que seguir las leyes cristianas que impone el gobierno, las comunidades cristianas, como sociedad alternativa, pierden sentido. ¿Para qué vas a practicar la justicia, la verdad y la misericordia o la solidaridad si el Estado es el que se hace cargo? Constantino destruye el campo de acción de la comunidad cristiana en medio de la sociedad y terminamos como una sociedad con ropa cristiana, pero que sigue siendo la misma de siempre. Y en tercer lugar, el tercer punto, el evangelio perdió su no violencia radical. Recuerden que Jesús en el Sermón del Monte predicó la no violencia. La iglesia primitiva, siguiendo este principio, renunció a la violencia aún a costa de su propia vida. Pero cuando vos te aliás con el Estado, asumís su lógica. El Estado tiene el monopolio de la violencia y la iglesia, que antes era de mártires, terminó justificando la fuerza, la coerción y eventualmente la guerra, las cruzadas y la Inquisición en nombre de la fe. La supuesta cristianización de la sociedad se logró y se logra con oscuros compromisos. Y esos compromisos oscuros corrompen la fidelidad al Señor Jesucristo. A ver, colegas, no es muy difícil, yo sé, condenar algo que pasó hace 1700 años, ¿no? Ahora, lo peligroso es esto, que la tentación constantiniana sigue viva entre nosotros y hoy se manifiesta de muchas formas. Lo vemos en los resabios del catolicismo colonial en Latinoamérica, lo vemos en las bancadas evangélicas conservadoras que se alinean con un proyecto político buscando poder, dinero e influencia en la sociedad desde arriba para abajo. Pero ojo, como Lucas Magnin advierte, que la tentación no es solamente algo que viene de la derecha conservadora, sino que también hay un constantinismo progresista o de izquierda, si se quiere, donde la lealtad a un régimen futuro o a una utopía social se convierte en la solución para todos los males y el reino de Cristo se sustituye por la ampliación de los derechos bajo la tutela del Estado. El lema: donde hay una necesidad, nace un derecho. Ahora, todo esto, esta intención de ser influencia desde arriba para abajo, es la tentación constantiniana que sigue viva hoy para la iglesia en toda Hispanoamérica. Y en Argentina, bueno, en lo personal, no estoy en contra de Dante Gebel. Creo que votaría por él, aunque me gustaría saber cuáles son sus ideas políticas, económicas y sociales, porque hermano, ya sé qué es,
Pero con eso no alcanza, como no alcanzó en las anteriores experiencias fracasadas de evangélicos como presidentes. Yo no sé si ustedes sabían, pero ya en el continente sudamericano hemos tenido por lo menos 3 presidentes evangélicos y un cuarto filo evangélico. Ejemplos: Guatemala. Guatemala tuvo 3 presidentes evangélicos. Y Guatemala al día de hoy es récord en Sudamérica en 2 aspectos principales. La mayoría de la población se declara evangélica. Y el segundo aspecto, tiene el récord de ser el país más corrupto de la región. ¿Cómo se explica esto? Es que no alcanza con ser evangélico para ser un buen diputado, senador, congresista o presidente. Por ejemplo, 1982, presidente Efraín Ríos Montt toma el poder en Guatemala mediante un golpe de Estado. Fue general del ejército y un ferviente miembro de la Iglesia de Cristo el Verbo. Su breve pero brutal mandato ocurrió en el pico del conflicto interno guatemalteco y estuvo marcado su gobierno por masacres y violaciones a los derechos humanos. Por esto fue juzgado, luego fue condenado por genocidio años después, aunque por su iglesia él fue considerado como un líder enviado por Dios para establecer un orden moral. ¿Por qué me suena haber escuchado eso hace poco? Muchos evangélicos lo defendieron y otros hicieron un silencio cómplice ante las atrocidades e injusticias. 1991-1933, presidente Jorge Serrano Elías. Fue el primer presidente evangélico presbiteriano de América Latina en Guatemala. Su fe fue prominente, pero su ascenso se debió más bien a una alianza política de centro-derecha. En 1993 intentó disolver el Congreso, el hermano, la Corte Suprema y reformar la Constitución de forma ilegal, terminando abruptamente con la joven democracia del país. Fue condenado por la prensa nacional e internacional como un usurpador y traidor a la democracia. Y su fracaso político, gente, y posterior huida del país, porque tuvo que escapar con su familia del país, causó un daño significativo a la imagen de los evangélicos en la política. Tercero, seguimos en Guatemala. 2016, Jimmy Morales, ex comediante y evangélico practicante, que ganó la presidencia. Su identidad religiosa fue una parte explícita en su campaña. Él aprovechó su condición de evangélico y su lenguaje evangélico para hacer campaña política. Su presidencia estuvo centrada en una confrontación directa contra la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, o sea, contra la Comisión Anticorrupción, después de que su familia y el partido político al que pertenecía fuera objeto de investigaciones de corrupción. Cuando su propia familia empezó a meter la mano en la lata, se empezó a pelear contra la Comisión Internacional contra la Impunidad. ¿Saben? Fue retratado como un incompetente y un obstructor de la justicia. Los reportajes acerca de él se centraron en las acusaciones de corrupción contra su familia y su círculo cercano. Muchos pastores influyentes en su momento y su base de votantes obviamente lo defendieron como un mártir que luchaba contra el comunismo y la ideología de género y priorizó la agenda moral sobre la transparencia política y económica de su gestión. Somos todos con buenos valores morales mientras metemos la mano en la lata. Y el cuarto y último que quiero mencionar para no aburrirlo con estos ejemplos, pero me parece que es bueno para que entendamos que ya tenemos antecedentes de evangélicos que han gobernado como presidente de la nación y no ha habido un cambio significativo en esas naciones. Porque el otro ejemplo es Jair Bolsonaro de Brasil.
Aunque él se identifica como católico, fue bautizado por un pastor evangélico en el río Jordán y su esposa era una evangélica, es una evangélica activa. Su base política más leal, ¿cuál fue? La bancada evangélica del Congreso y las grandes iglesias neopentecostales de Brasil. Ahora, su presidencia fue el ejemplo más visible del poder político evangélico en toda Sudamérica. Si no aprendemos de esto, no sé de dónde podemos aprender. La prensa global lo presentó como una amenaza autoritaria para la democracia, un negacionista del cambio climático y de la ciencia, especialmente durante la pandemia del COVID, y un polarizador social, un provocador y un amante de la grieta en la sociedad. Ahora tuvo un apoyo masivo, incondicional de su bancada evangélica, de las iglesias en Brasil, que lo veían como el salvador nacional, el protector de los valores de Dios, la patria y la familia, frente, obviamente, a un supuesto enemigo comunista. Ahora, ¿cuál es la enseñanza clara de estos ejemplos? Cuando la iglesia se alinea en bloque detrás de cualquier proyecto político, económico o cultural, pierde su identidad y su rol profético. Dejamos de desafiar el statu quo desde la periferia, que es donde estamos y trabajamos, y nos convertimos en un apéndice de la derecha o de la izquierda o del centro. Y la iglesia no fue llamada a eso. Para terminar y agradeciéndoles a todos los que están del otro lado escuchando, aún no compartiendo lo que digo, estoy abierto a que discutamos el tema, a críticas, a debate. No tengo ningún problema con eso, al contrario, me interesaría poder tener algún intercambio para poder ayudarnos entre todos a saber cómo caminar en este tiempo a la luz de la palabra del Señor. Pero como les decía, para terminar, entender, y creo que lo entendemos como siervos de Cristo que somos, que nuestro llamado es a la fidelidad a Cristo. Él es el Señor y su reino no se impone por la fuerza, ni desde arriba, con prepotencia y violencia, o con leyes e imposiciones y decretos, como lo hace el Estado. El reino de Dios es una realidad que se materializa desde abajo, en las relaciones renovadas y justas de nuestra comunidad nacida de nuevo. No necesitamos la coerción ni la ley del Estado para que la gente ame a Jesús. Necesitamos el éxodo espiritual, el nuevo nacimiento del Espíritu. Necesitamos gente que salga de la vieja sociedad para empezar en la estructura del viejo mundo nuevas relaciones sociales y volver a ser esa verdadera comunidad alternativa. El intento de tomar en serio el camino de Jesús es la forma más importante en que los cristianos podemos cambiar nuestro mundo. Che, ¿vamos a seguir durmiendo y entregando al Maestro? ¿O vamos a volver a ser esa comunidad alternativa y subversiva que fuimos al principio? Piénsenlo y nos vemos en la próxima.